Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de entrevistas en La Mira, aquí a través de mi canal de YouTube. Hoy me complace muchísimo presentarles a un muy buen amigo, el señor Carlos Piña Grau, una persona que tuve la oportunidad de conocer en esa extraordinaria plataforma de redes sociales audible que se llama Clubhouse y con las cuales hemos estado conversando de muchísimas cosas. Y hoy lo traigo aquí porque quiero que ustedes también lo conozcan y vean algunos de los interesantes proyectos que este amigo tiene en relación con su desempeño profesional. Él mismo estará en capacidad de explicarles un poco de dónde viene, dónde está y hacia dónde va. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido aquí a colocarte en la mira. Ha sido un placer, como siempre, conocerte y hoy quiero brindarte la oportunidad de llevarte a la gente que me escucha eh, bastante por aquí, por YouTube, para que te conozcan. ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre compartimos muy rico cuando estuvimos en Clubhouse con todos los procesos que tuvimos que vivir en esa pandemia. Y bien, aquí estoy con siempre tratando de seguir creciendo como ser humano, ¿no? Yo creo que el punto en la vida es que uno nunca puede parar hasta la última exhalación, que ahí pues descansas eternamente, ¿no? Y en eso Así es. estoy, pues, siempre estoy Cuéntanos un tratando de... poco para la gente que no te conozca, ¿cómo te presentas tú cuando tú estás en una reunión social y alguien dice, mucho gusto, yo me llamo Carlos Piña Grau? ¿Qué más le dice? Pues, ¿cómo te presentarías tú ante una audiencia o ante un grupo de personas que no te conocen? Bueno, yo diría que lo primero que yo manifiesto es la reflexión, o sea, la reflexión de que cada quien tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Y yo lo que comparto es una historia de renacer, pues cuando volví a nacer en un momento difícil de mi vida y lo que comparto simplemente es una experiencia real, sustentada en situaciones completamente tangibles y demostrables, porque siento que lo que uno puede compartir en la vida está muy vinculado con lo que tú has logrado, con lo que tú has descubierto en la vida y poder pues transformar, ayudar a las personas a ese reencuentro con el ser. Y el renacer es el programa que estoy ahorita apalancando, que siempre lo he tenido en mente, pero nunca lo he puesto en forma clara. Entonces me presento como una persona que ayuda al renacer, ayuda a la persona que vuelva a nacer de nuevo. Pues nacemos primero naturalmente, sin ningún tipo de decisión, por lo menos en la que yo tengo claro, aunque dice personas que cuando tú naces tú sabes quién eras tú y quién iba a ser tu papá y tu mamá. Y bueno, yo no tengo muy claro esa cosa en mi vida, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que tú tienes que decidir nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es ser tú en tu esencia, no ser lo que tú crees que eres, ni lo que tienes que venderte para que los demás te quieran. Simplemente ser tú auténticamente y muy consciente de cuál es tu pasión, cuál es tu misión en tu vida, porque eso te conduce a tener energía. Cuando te haces lo que te gusta, y tú sabes muy bien, José Antonio, que cuando hacemos lo que nos gusta, nosotros nos divertimos y pasamos la vida en un proceso de juego, donde el aprendizaje es justamente la aventura más importante de la vida. Eso es lo que yo comparto pues cuando me presento. Bueno. Qué bueno, bueno, pero la gente pensará, bueno, ¿de dónde viene este señor? ¿Es venezolano, es peruano, es chileno? ¿Qué profesión tuviste? ¿A qué te dedicaste en la primera parte de tu vida? Antes de conocer un poquito esto del proyecto Renacer. Bueno, yo soy venezolano, nací en Barquisimeto, me crié en Caracas. He estado toda mi vida en un proceso de conciencia, de conocerme. De muy chiquitico yo siempre tenía la intención de descubrir quién era yo, ¿no? Algo innato, algo que surgió en eso, ¿no? Pero me inicié en el área tecnológica. Yo a los 15 años fui un desertor del colegio, ¿no? Me fastidiaba lo que yo estaba estudiando y descubrí en esa transición que había una computadora que era una 1401 de IBM y me la presentaron y yo tuve la oportunidad de ver cómo funcionaba una computadora y a los 15 años empecé a programar en computadoras, ¿no? O sea, Y que viene del siento, área de la informática. Eso fue, la primera parte de tu vida fue esencialmente técnico administrativa, sería. no técnico, yo trabajé en la Universidad de la Región Centro Occidental en Barquisimeto, dirigiendo un centro de computación a los 17 años, ¿no? Y luego pasé a los 23 años y me asocié con IBM, estuve 10 años con IBM desarrollando sistemas, donde incluí mucho la parte de los sistemas expertos, lo que ahorita maneja mucho con el ChatGPT, la inteligencia artificial. Eso lo manejé yo en el área financiera, en el área administrativa, ¿no? Ujú.
Y luego después de ahí, por un exceso de trabajo, yo era muy apasionado, yo soy muy apasionado con lo que hago, ¿no? Y me entrego 100%, ¿no? Y en ese proceso entendí que la computadora, para programarla, más que todo hay que saber utilizarla, como lo hacen ahorita la inteligencia artificial. Tú no puedes usarla si no sabes lo que quieres, ¿no? Y en ese momento lo que hice yo fue ayudar con unos sistemas que llamaba SIU, Sistema de Información Útil, a que los ejecutivos tuvieran en su papel, en una hoja, en una sola página, una hoja página, papel carta, vamos a decir así, realmente lo que querían como información. Así estuve mucho tiempo y logré muchos resultados, pero colapsé por la parte del estrés, la parte energética, y ahí me di cuenta que por primera vez me conocí a mí mismo, ¿no? Fíjate tú que todo este proceso que yo viví, yo estaba muy lleno de conceptos, muy lleno de teorías, muy avanzado en muchas cosas, pero cuando aparecieron varias enfermedades, o sea, la primera era que yo fumaba muchísimo, apareció un problema en los pulmones, el segundo que tenía un problema en el estómago porque tuve un principio de úlcera, comía muy mal, no hacía ejercicio, pegaba una computadora y de paso bebía, ¿no? Entonces el Ah, cuerpo caramba. colapsó. Un estilo de vida bastante destructivo, ¿no? Destructivo, yo me estaba destruyendo y eso es lo que, por eso es que yo, José Antonio, cambié la ruta de la tecnología por la parte humana, ¿no? Mm. Porque yo me di cuenta que yo no era el único que se estaba destruyendo, ¿no? Hay personas que le toca su hora en su momento. A mí me tocó a los 33 años. En ese momento fue que yo me di cuenta que con dos hijos pequeños, 2, 3 años, yo entendí que si yo no cambiaba hábitos, si yo no me comprometía, no iba a vivir, ¿no? Y los riesgos eran cada vez más altos. Eh, Al principio estuve con ansiolíticos y una serie de cosas para calmar pues esa avalancha de información que tenía en la cabeza, hasta que descubrí pues el concepto de información útil. Y cuando yo me fastidié en el área tecnológica, esto que yo programé en las computadoras, puedo ayudar a la gente, porque la gente me lo decía, concha, lo que tú estás haciendo me interesa a mí. Entonces yo dije, oye, pero ¿por qué en vez de seguir ayudando a usar la tecnología, ayuda a usar el cerebro humano? Y ahí fue que empezó este vía crucis que no ha parado nunca, de ayudar a que la persona no sea lo que crea que es en apariencia, con sus caretas, con su máscara, sino que se reencuentre con su verdadera esencia, que descubra eso. Y así estuve 33 años prácticamente dictando talleres en Latinoamérica, toqué muchísimas personas, más de 100.000 personas, y aparte de eso estuve muy vinculado con empresas muy grandes en Latinoamérica, hasta que llegó un momento que, como todo pasa, llega un momento que las cosas suceden en un momento muy particular de la vida, y esa experiencia que tuve me permitió conocer mucho más al ser humano. Inclusive estuve en proyectos de cárceles con los niños de la calle. O sea, me interesó mucho en la investigación del ser humano. ¿Por qué la gente se muere sin saber quién es? ¿Por qué la gente no hace lo que les gusta? ¿Por qué la gente no actúa de una manera más consciente, sino todo es en automático, todo es mecánico? Porque yo venía de un área robótica también y yo fui también un robot en donde todo lo manejaba con la parte intelectual, con la parte de los conocimientos, pero el cuerpo pasó la factura y cuando el cuerpo te pasa la factura, ya uno no piensa de la misma manera. Y ahí fue en donde nació pues el modelo de Yo Soy Éxito, que tiene que ver con ese reencuentro contigo y en ese momento cuando yo me di cuenta de que había vuelto a nacer, yo dije, esto tengo que compartirlo en el mundo. Eso fue lo que me motivó. O sea, Claro. compartir una experiencia real, ¿no? O sea que tú pasas de una esfera técnica informática a una esfera de coaching empresarial y luego entras en esta nueva dimensión, en esta reinvención esencialmente humanística, ¿no? Para ayudar a las personas en ese viraje, en ese reencuentro con la persona misma, ¿no? Sí, Y cómo, ujú, sí, no, y práctico. O sea, yo no trabajo con teoría bonita. O sea, si tú quieres romper una adicción, por ejemplo, como yo la tuve, yo te ayudo y te acompaño. O sea, yo soy más mentor que coach. Y eso me permitió a mí pues entender que eso fue lo que hice toda mi vida. Lo que pasa es que con el coach y el que es coach, entonces yo también decía que era coach, pero yo en el fondo yo nunca he sido coach. Yo lo que he sido es un mentor donde acompaño a alguien a lograr una meta. Y eso me parece que es mucho más práctico que esas teorías bonitas, que esa información así transparente que tú dices, cónchale, o sea, yo trato de no engañar a la gente, ¿no? Y la gente realmente cuando se da cuenta de que tú tienes un potencial ilimitado, que tienes que tener claro cuáles son tus talentos, que tienes que trascender tus brechas, tus sombras, tu historia, tus apegos. Y cuando tú ves que los riesgos en la vida están en cometer el mismo error toda la vida, y ahí nace el acrónimo que tú conoces, que es la FLOR. ¿Cuáles son mis fortalezas,
limitaciones, oportunidades y riesgos. Eso fue lo que yo descubrí en el momento en que estuve muy enfermo, que casi no podía caminar, tenía dificultades respiratorias y tenía muchos problemas de salud y la energía muy baja, y aparecieron obviamente las enfermedades porque cuando tienes baja energía el sistema neurológico no funciona bien. Y ahí fue donde yo me enfrenté, porque uno en la vida no puede esperar que las cosas pasen mágicamente, ¿no? O sea, tú tienes que accionar, tú tienes que actuar, tú tienes que revisar qué estás haciendo, qué no debes hacer. Y en ese proceso fue que yo entendí, eso fue lo que me ayudó a sanarme, y eso fue lo que yo dije, esto tengo que compartirlo en el mundo. Y eso lo empecé, José Antonio, en el año 1983, a Wow, las, tienes varios a años las haciendo esto, ¿no? a las 8 de la noche en una revisión que hice en mi vida, y me di cuenta que el sentido de mi vida era compartir, porque me sentí muy contento con recuperar mi energía, me sentí muy contento en descubrir qué es lo que yo quería hacer de ahora en adelante, que en el fondo siempre ha sido programar, y programar en computadora al principio, después ayudar a la gente que se programe a sí misma, pero de una manera más realista. O sea, yo creo que tengo un programa aterrizado de crecimiento personal, no teorías bonitas y tú lo vas a hacer y qué lindo es la vida, no. En la vida hay que hacer lo que tienes que hacer y con esfuerzo. O sea, la vida no es perfecta, uno es un ser imperfecto, uno tiene que estar consciente que en los momentos de la vida uno tiene que revisar qué hace, que no te conduce a estar vivo, o qué hace que pueda ocasionarte en un cierto tiempo que tengas un problema de salud o un problema cualquiera que fuese. Cuando tú haces lo que tienes que hacer y lo haces con conciencia, siendo tú mismo, tú vas a descubrir realmente cuál es tu verdadero camino. Eso fue lo que yo descubrí. Y te estoy hablando del año 83. Ahí fue que yo me reencontré con el renacer, que la palabra renacer, en vez de ser con C, es con S, que es sano, exitoso y romántico, ¿no? Renacer. Ese proceso Qué de renacer interesante. me ha llevado a mí a hacer lo que hago. Mira, y este proceso en general, en promedio, ¿cuánto dura? O sea, ¿cuánto usualmente cuando tú empiezas esa mentoría, qué tiempo dura, cómo se realiza? ¿Se realiza el cuerpo presente? ¿Se realiza por vía telemática? ¿Cómo las personas se pueden beneficiar de ese programa de mentoría que tú ofreces? Hasta la pandemia yo lo hacía en vivo. Después de la pandemia empecé a crear videos, escribí 3 libros, grabé un audiolibro, grabé una plataforma que se llama Día, que lo mismo que yo hacía en vivo, generé las preguntas, le incorporé la inteligencia artificial para ayudar a ser más consistente en la respuesta a la pregunta que tienes que hacer, y también más claro en lo que debes alcanzar si logras contestar una pregunta en base a la flor, que son fortalezas, limitaciones, oportunidades y riesgos. Entonces el proceso se inicia en la introspección. Vamos a hacer un trabajo con el día, en donde las personas contestan preguntas y la persona puede generar un libro personalizado de 49 páginas a la medida de tu respuesta, ¿no? Ese fue algo que yo toda mi vida soñé, que yo quería que existiera un libro que estuviera a la medida de lo que yo necesito. Porque realmente uno compra un libro, yo Un recuerdo que libro una que vez tú compré, vas haciendo a través de este interrogatorio, o sea, así me lo imagino. Tú vas es un libro que respondiendo preguntas y se van acumulando estas y al final vas a tener un producto final que recoge todas tus respuestas y sus interpretaciones. así es. Y como el libro es cambiante en la medida que tú mejoras, cada vez que tú haces cambio en las respuestas a las preguntas, que son 4 respuestas en 4 opciones, tú vas a tener un libro diferente. O sea, tú puedes crear cientos de libros diferentes en la medida que tú vas creciendo. Es un proceso de autodesarrollo, pero el libro lo que te ayuda es a que estés más consciente y te da acciones, te da estrategias, gráficos, tendencias, proyecciones, afirmaciones, sugerencias, en donde tú en la medida que vas como utilizando en una aplicación online las 24 horas por el tiempo que la persona lo desee, y tú vas teniendo una ayuda como una mentoría 24 horas, pues, o sea, que la puedes ver a cualquier hora. Pero lo interesante de esto es que la persona cuando va a ver el proceso, José Antonio, es que es un proceso donde yo me senté un buen tiempo, más de un par de años, en imaginarme cómo yo haría una sesión de coaching a una persona o de mentoría simulada. O sea, yo hacía una pregunta y depende de la respuesta que me da la persona, que son 4 respuestas, yo le decía en la plataforma qué sugerencias, qué ejercicios, qué acciones, qué consecuencias tendría en base a la respuesta que dio, ¿no?
Entonces, prácticamente yo estoy como en la computadora, o en la aplicación Día, como el mentor automatizado, como un mentor medio robótico, donde de acuerdo a la interacción de la persona va a ir creando, aparte del libro, va a ir creando las acciones que debe emprender. Si tú, por ejemplo, respondes una pregunta, tú respiras con conciencia para disminuir tus niveles de estrés, y la persona me dice que no, que es una limitación, yo empiezo a decirle las consecuencias, le digo qué ejercicio puede hacer y los beneficios que tendría si lo hiciese, ¿no? Todo esto que te estoy diciendo no es algo intelectualmente pensado, es algo que yo viví en esos años que estuve en recuperación y en los años que estuve trabajando. O sea, yo me senté a simular como si estuviera hablando con una persona en una database, en un proyecto digital, en un sistema, como una aplicación. Entonces, el mérito que tiene esto es que yo le agregué adicionalmente a eso, empecé a ver qué me decía la inteligencia artificial con mi proceso. Tú sabes que el ChatGPT, cuando tú le das quién eres tú, qué haces tú, qué quieres tú, empieza a darte, es como un amigo, ¿no? Empieza a ayudarte. Entonces yo lo que hice fue interactuar durante un buen tiempo, imaginándome que yo estaba ayudado por la inteligencia artificial y creé en la base de datos y en la base de conocimiento sugerencias que hace la inteligencia artificial, que algunas son muy buenas, otras no son tan buenas, pero yo me encargué de depurar para que estuviera alineado a la historia mía. Cosa que la persona cuando va a responder la pregunta, antes de responder, hay una pregunta que dice, ¿qué te dice la inteligencia artificial? Ver más con la inteligencia artificial. Entonces tú, al ver la pregunta, ves qué te dice la inteligencia artificial y tienes mayor capacidad de responder en base a las 4 caritas que es la flor, ¿no? Una vez que tú respondes y respondes de acuerdo a un nivel de honestidad, porque el tema del ser humano no es que tú tienes que evadir el que si tienes ansiedad, ¿cómo la disminuyo? ¿No? Tienes que manejar tu ansiedad, tienes que manejar tu angustia, tienes que disminuirla, ¿no? Entonces, mi trabajo no está orientado a resolverte un problema porque nadie le va a resolver el problema a nadie. Cada quien lo va a resolver si se compromete en hacer lo que tiene que hacer y no lo que quiere hacer a veces, ¿no? Entonces, la idea de la herramienta lo que te ayuda es a que tú puedas ver qué cosas puedes cambiar, que en el fondo son hábitos, actitudes que vas a utilizar en una forma más proactiva, más positiva, reflexiones que vas a decirte, concha, con razón, yo tengo este problema porque yo soy el responsable de esto. Y cuando uno revisa, y en el tiempo que yo estuve, yo me pude dar cuenta que las personas, cuando eran honestas consigo mismo, hay un momento en el proceso que la gente se entrega, se desnuda, ¿no? Y dice, concha, la verdad que yo tengo un problema acá porque yo soy el responsable de esto, tengo muchos años con esto y no he querido enfrentarme, he querido que mágicamente se resuelva. Inclusive en este momento la psicología no puede ser teórica, no puede ser basada en una historia que ya pasó. Ahorita hay que ayudar a la gente y acompañarla en algo concreto, algo real. O sea, no con palabras bonitas la gente va a cambiar. Es más que la gente escucha. Muchas personas tienen la tendencia a llenarse de conocimiento y el ego aparece ahí dando explicaciones de cualquiera de los famosos que han habido en la vida de ayuda, pero el tema es que la cara no ayuda. Yo te puedo decir a ti, pero sé flexible y la cara mía no ayuda, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta que el ser humano en esta incertidumbre, porque la incertidumbre ha estado siempre presente, pero la gente no la quería ver, prefería la certidumbre, que era todo causa y efecto, y que había una posibilidad de lograr algo. Pero la incertidumbre es que tú estás claro de que no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a ocurrir de repente en un momento en tu vida. ¿Cuántas personas de repente tienen un momento serio de salud y ahí es donde empiezan a reflexionar y darse cuenta, concha, de verdad que yo soy el responsable de este problema? O sea, yo lo que he tratado, por mi experiencia, ayudar a la persona, mientras más temprano mejor, te des cuenta de lo que realmente eres. Y después que tú te conoces más, va a ser más fácil encontrar cuál es tu camino y va a ser mucho más fácil elegir con conciencia esa compañera que te va a acompañar en el camino. Entonces, más o menos eso es lo que yo comparto. ¿Cuál crees tú que son las principales limitaciones de por qué a la gente se le hace tan difícil cambiar su visión de su vida, su estilo de vida? Nosotros como médicos sabemos que muchas enfermedades son enteramente vinculadas al estilo de vida, pero también vemos la dificultad que tiene el paciente de hacer más ejercicio, comer mejor, controlar su apetito. Y en otros campos, la parte de la psicoterapia también tiene mucho de fracaso, ¿no? Yo diría que hay
tres resultados bastante frecuentes. El primero es el rechazo a cambiar. El segundo es el cambio parcial, es decir, te dicen que le fue muy bien, hacen la dieta una semana y después la abandonan. ¿Eh? Y el tercero, digamos, es aquellas personas que exitosamente logran transitar eso, pareciera que tiene un alto costo en la vida. Fíjate el problema de la adicción al alcohol, por ejemplo. Sí, claro, mucha gente puede dejar el alcohol, pero más nunca lo pueden tocar. Ellos no pueden ser normales más nunca. Ellos nunca podrán tocar el alcohol, ellos viven constantemente con miedo de volver a recaer, ¿no? O sea que eso te da una idea de que su vida después del proceso de adicción no es nada fácil. Otras personas toman si quieren o no toman. Estas personas tienen que estar midiendo cada situación que encuentran porque en cualquier momento vuelven a caer. Entonces, como persona que está vinculada a estos procesos, eh, ¿qué es lo que puede hacer que una persona utilice estas herramientas y le vaya bien? Es decir, que el proceso de autoaprendizaje y de encontrarse a sí mismo lo ayude en forma casi definitiva a mejorar su calidad de vida. Bueno, muchas veces en forma definitiva no existe, ¿no? O sea, siempre el ser humano va a tener sus fracturas de acuerdo a lo que haya hecho en su historia, ¿no? Pero yo creo que el primer punto es el amor propio. La gente no se quiere a sí misma. La gente habla mucho de lo que conoce a nivel cognitivo, a nivel de lectura, a nivel de estudio, pero eso no lo internaliza. O sea, lo dice de la boca para afuera, ¿no? El segundo punto, evidentemente, que hay mucho miedo a ver esa sombra, esa historia no resuelta, esos apegos, esos temores, y ese miedo hace un bloqueo porque no quieres abrir heridas, pero el punto clave es que si tú no abres una herida, la herida se hace más fuerte en el tiempo. Entonces, lo que hay que enfrentarse a esas limitaciones, a esas sombras, a esa historia que tenemos todos, para poder integrar un poco ese consciente con el inconsciente de alguna manera, que nos hace a nosotros ser más auténticos, ¿no? El otro punto importante es que el nivel de compromiso, el nivel de disciplina, el nivel del foco y estar concentrado en eso que tú consideras que es importante. La gente tiene la mente muy dispersa y siempre va a haber una explicación, una excusa: es que no pude porque me acosté tarde, es que no pude porque tengo una baja de colesterol, como una amiga mía yendo para el Junquito. Párate, Carlos, párate. Tengo una baja de colesterol porque quería comer cochino. En aquella época el colesterol era como que dañino, ¿no? Pero cuando tú empiezas a que la persona empiece a escucharse, porque generalmente la gente no escucha a nadie porque se escucha a sí mismo. Uno está hablando con alguien, la persona está escuchando lo que piensa. Y de acuerdo a lo que piensa, si está de acuerdo con lo que dice la otra persona, dice: ay, verdad, tú tienes razón. Pero si la persona no está de acuerdo, dice: tú estás equivocado. Porque el tema de escuchar es un arte y generalmente las personas no estamos acostumbrados a escuchar porque nos gusta más hablar. Aparte de eso, que no queremos que nos vean los defectos y los errores, y cuando uno se da cuenta que los errores que uno tiene los tiene todo el mundo. Lo que pasa es que tú te sientes que estás solo con tu error y no quieres que nadie lo descubra. Pero cuando tú te arriesgas y dices: no, yo la verdad tengo el foco claro, yo quiero mejorar mi calidad de vida, yo quiero vivir más tiempo, yo quiero lograr los resultados que siempre anhelo, entonces tú empiezas a decirte: bueno, ¿y cómo hago, no? Eso es lo que yo enseño. Yo lo que enseño a la persona es a pasar por un proceso en donde tiene que quererse, y quererse no es ego ni es narcisismo. Quererse es cuidarse, quererse es saber qué te hace bien, qué te hace mal, entender que los miedos existen y tú no puedes eliminar los miedos. Yo siempre tengo claro cuando voy a hablar en público y tengo un poquito de miedo. O sea, nunca se me quitó el miedo. El miedo siempre lo he tenido, pero lo manejo. Entonces, yo creo que el tema de manejar las emociones básicas, que la rabia, el dolor y el miedo es lo que hace que el amor surja como fragancia, ¿no? Cuando uno tiene mucha rabia, si no libera eso, el organismo va a pasar la factura. Si uno tiene mucho dolor, vas a entrar en un tema que vas a, como dicen los famosos cristianos de Brasil, para de sufrir porque de alguna manera pues esas limitaciones lo que te hacen a ti es esconder una careta, una máscara, pero por dentro está la procesión. Y cuando uno realmente empieza a los miedos hay que enfrentarlos, y enfrentarlos no es decir lo que ya sabe. A mí me incomoda mucho cuando la gente dice: no, eso yo lo sé, PNL, ¿no? O no, eso yo lo sé, mira, yo sé que tengo este problema, yo sé que tengo un problema de metabolismo porque fumo mucho, pero yo sé que eso lo voy a corregir. Y tú sabes que el autoengaño es lo que hace más daño. Que la persona, para no sentirse mal, dice: no, no camino hoy, pero mañana sí.
pero ese es el aviso que está en la pared, que todos los días es el mismo, ¿no? Hoy no, mañana sí, ¿no? Entonces, cuando la persona hace un encuentro con su esencia, y sobre todo el punto clave es escuchar, y escucharte a ti, no escuchar lo que tienes en tu cabeza que te preocupa, escuchar lo que tú quieres en tu vida para poder ser feliz, para tú poder mejorar tu calidad de vida, para poder sentir ese compromiso de crear hábitos y tener la disciplina. El problema generalmente es la disciplina, que la gente no tiene disciplina, porque lo que le gusta es fluir con lo que piensa y siente, pero sin integralidad en lo que piensa y siente. Por eso yo hablo mucho de la alineación de pensamientos, emociones y acciones, que en Venezuela lo llamo orden en la PEA, pensamiento, emoción, acción, que es lo que te va a permitir tener esa integridad, esa fortaleza de poder reconocer que no eres perfecto y que pides ayuda. Cuando alguien está consciente de que no todo lo que sabe es la única verdad, cuando tú buscas información externa de alguien que la tiene y sobre todo alguien que haya pasado por ahí, no cualquiera que leyó un libro y te da un comentario así como lo que venden humo, ¿no? Como pasó mucho en Crujado y tú te acuerdas, ¿no? Que todo el mundo resolvió los problemas de todo el mundo porque había una necesidad. Pero cuando las personas están más conscientes que no solamente es lo que yo necesito, sino que tengo que buscar una solución que me haga mi responsable, porque ahí está la diferencia de lo que yo manejo. O sea, yo no le digo a nadie, yo no te voy a resolver un problema, yo te voy a ayudar a que tú encuentres la solución. Y te voy a dar las herramientas, te tengo muchas herramientas que pueden ser útiles, pero tienes que utilizarlas, ¿no? Entonces ahí es donde viene el acompañamiento y cuando la persona entra en un proceso de calma mental, cuando la persona empieza a darse cuenta que no quiere seguir así, bien sea porque tiene una relación incómoda con sus hijos, o una relación incómoda con su pareja, o una relación incómoda con el trabajo. O sea, somos lo que somos en cualquier contexto. A veces expresamos más en uno que en otro, porque hay el chance de poder ser más auténtico con lo que uno no es. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de que el secreto en la vida es disfrutar el estar vivo, o sea, la vida, la palabra vida es muy importante y uno la ve más clara cuando tiene un riesgo de morir. Cuando uno está vivo y dice, oye, hay que disfrutar el estar vivo. O sea, esa es la parte que yo me digo todo el tiempo. Yo tuve una operación de corazón abierto por un tumor benigno del timo y en nódulo de un pulmón, y yo sentía que me podía morir en la operación. Pero cuando yo renací, ese es otro renacimiento que tuve, me di cuenta de muchas cosas que uno tiene que pasar a veces por un momento difícil, donde toca fondo y empiezas a darte cuenta que la vida es bella, pero tú eres responsable de que sea bella. No es que vas a pedirle a alguien que te resuelva los problemas o que tú buscas que todo es fácil. No, en la vida hay que hacer esfuerzo, en la vida hay que romper hábitos, en la vida hay que manejar todas estas situaciones que tenemos todos, y la idea justamente, en vez de estar siempre con una excusa, una explicación, es decir, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué paso debo dar yo para poder encontrar realmente mi camino verdaderamente, para poder disfrutar la vida hasta que nos toque ir a otro plano, ¿no? Ahora, desde el punto de vista práctico, entiendo que hay una herramienta cibernética de interacción con la persona que quiera este servicio, ¿no? Y luego hay el acompañamiento ya personal, donde tú hablas con la persona, ¿no? En esa primera, ¿cómo se implementa este proceso? Quiero darle a las personas que estén interesadas en contactarte que nos den una idea operacional de cómo se hace eso. Se hace una cita, tú haces una autoevaluación donde la persona llena, no sé, una cantidad de datos, qué pasa con esos datos, qué confiabilidad, qué te garantías de seguridad, porque tú vas a hacer una serie de preguntas que son bastante íntimas, presumo, ¿no? Y vas también a hacer que la persona confronte aspectos de su pasado. Eso tiene una serie de implicaciones éticas, médicas, psicológicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso en términos de la mentoría que tú ofreces? ¿Trabajas Bueno, solo? ¿Trabajas en equipo? ¿Tú tienes un equipo de psicoterapeutas que te apoyan? Háblanos un poquito más del proceso completo para que la gente entienda, eh, como decían antes en Venezuela, cómo se come eso. bueno, yo trabajé con 30 psicólogos y 5 psiquiatras en una experiencia de 30 años y aprendí mucho con ellos, definitivamente, de todas las tendencias de vida por haber, ¿no? Pero hay un elemento que es confianza, ¿no? Yo tengo una historia, la gente puede verme a mí de hace 30 años hablando de lo mismo que estoy diciendo ahorita, ¿no? O sea, hay una historia porque tú de alguna manera puedes tener dudas, pero
yo siempre lo que hago al principio son tres sesiones, ¿no? La primera sesión es una sesión de ayudar a la persona a ese proceso de conocerse a sí mismo y poder contestar a través de la herramienta DIA, lo que es el tema de desarrollo del liderazgo, del emprendimiento, y yo lo ayudo a que entienda que la pregunta que va a contestar es como un examen de laboratorio, no es un examen de sacar 20 puntos, sino si tiene los triglicéridos altos, aparece los triglicéridos altos. Pero yo no me meto con el pasado, yo me meto con lo que la persona en ese momento descubre que está ahí ante una meta que quiera lograr. Puede ser una meta de un sueño, convertirlo en una realidad, o puede ser un problema que no ha resuelto en su vida, ¿no? Un problema que no ha resuelto en su vida es como dejar de fumar, por ejemplo. Un sueño es que quiero ser libre y quiero ser un emprendedor y quiero tener un ingreso mensual X, ¿no? Cuando la persona tiene claro su meta, la herramienta DIA va a ayudar a que descubra en una radiografía, y la persona lo va a poder ver en las 24 horas, y yo lo voy a acompañar a que la persona sea muy honesta consigo mismo. Yo creo que la confianza, y cuando uno conversa con la persona, hay una conexión que se da muy interesante ahí, ¿no? Y de alguna manera, pues la persona puede tener el punto de partida, ¿no? O sea, ¿dónde estoy realmente en este momento ante esta meta, ¿no? O sea, si yo tengo una meta de que quiero, qué sé yo, tener una salud integral, sobre todo romper el hábito del cigarro y tener una visión de futuro clara de no fumador. Y cuando analizo dónde estoy, me doy cuenta que tengo una adicción, que tengo una dependencia, que el cigarro me calma los nervios, no me hace engordar. Hay gente que se muere fumando, no fumando, y se muere de cáncer porque nunca fumó. Entonces, la persona tiene que saber claramente en dónde estoy, ¿no? Dónde estoy en este momento, que es a través de la flor, dónde estoy, que es la herramienta DIA. Luego, una vez que la persona tiene la meta, la segunda sesión, yo ayudo a hacer un plan con un GPS. El GPS, ese es tu destino, aquí es donde tú estás, vamos a crear las metas parciales. Las metas parciales vienen siendo los pasos para ir construyendo la ruta, que en esa ruta la persona tiene que tener tangibles las metas. No es que yo quiero aprender a hablar inglés, no, yo quiero hablar un inglés a este nivel, con este vocabulario, o sea, algo más tangible. Porque lo que uno aprende en la vida es que lo genérico y lo etéreo, lo que te lleva a ti es a tener una distracción permanente, y luego te va frustrando porque con el tiempo no logras las metas. Entonces, las metas, que son generalmente 4, metas parciales: el destino es no fumar, la meta parcial es los primeros pasos, no sé, hacer ejercicio, comer sano, crear nuevos hábitos. Entonces, lo que yo lo acompaño, pero fíjate que algo interesante, que hay un elemento diferenciador muy claro, es que yo no doy una filosofía conceptual de conceptos bonitos. Si tú tienes un problema en alguna parte del proceso, yo te ayudo con ese problema. O sea, mis sesiones no son sesiones de aclaración, de difumación, de decirte nuevos marcos teóricos, que te leas 20 libros, no. O sea, si tú tienes un problema, que tu nivel de ansiedad, vamos a decir así, lo tienes de una manera alta porque dependes de prender un cigarro o prender muchos cigarros, o cuando se te cae la caja de cigarro, fumas las colillas, como yo lo hice. Cuando tú tienes un problema concreto, yo le puedo decir lo que puedo hacer en base a mi experiencia, ¿no? Y en base a las experiencias que he vivido durante mucho tiempo. Entonces, mi acompañamiento es un acompañamiento concreto, práctico, para que logre una meta. No es una terapia, no es analizar la historia tuya porque tienes este trauma, no. Esa parte yo manejo algo que es tangible. Vamos a hacer un plan de comer sano, vamos a hacer un plan de disfrutar el momento que estás viviendo en tu vida, vamos a hacer un plan de mejorar cosas en tu vida. Entonces, cuando la persona tiene algo más concreto, yo puedo ayudar más concreto, porque le puedo decir lo que no ve la persona, que volvemos al punto de la flor. En la medida que el proceso va avanzando, yo me doy cuenta qué fortalezas tiene, limitaciones, oportunidades de riesgo para cumplir una primera meta, pues son 4 metas, ¿no? Una vez que la persona ve claramente eso y se da cuenta qué es lo que tiene que hacer, que no hace, y qué es lo que hace que no debe seguir haciendo, entonces mi acompañamiento es más práctico. Si tú quieres aprender a nadar, yo te enseño a nadar y estoy contigo hasta que aprendas a nadar. Esa es realmente la mentoría que yo he manejado durante muchos años. Una vez que tú tienes el plan de acción, que es el GPS, cuando vas a ejecutar el plan, esa es la segunda sesión. En la tercera sesión, yo te acompaño para ver los resultados. Entonces tú me dices, lo que pasa es que perdí el foco. Bueno, vamos a ver cómo alineamos el foco. Me convierto en un satélite, ¿no?, de observación en base a indicadores. Son indicadores que te indican que tú no solamente lo dices, sino lo haces, ¿no?
Entonces, ahí toco el tema del compromiso, de la fuerza de voluntad, la disciplina, la creación del hábito, la información útil, y que tú vayas avanzando en el proceso con una evolución bien consciente, porque no vas a lograr la meta en un solo golpe, vas a lograrla en la medida que hay metas parciales. Y las metas parciales te van fortaleciendo lo que tienes que fortalecer para poder lograr alcanzar la meta. Entonces, mi trabajo es más que todo ayudarte a lograr una meta completa, un resultado concreto, porque eso va más directo a la ayuda. No es la ayuda genérica de mil cosas que te puedo decir. Para eso vas a YouTube o eso vas a cualquier persona y puede darte cientos de informaciones. Yo voy quizás más a lo concreto, más a lo práctico. Y si la persona es honesta cuando conteste el día, yo me voy a dar cuenta que le voy a decir para que logre la meta que quiere alcanzar. Entonces es algo muy diferente a los trabajos. Inclusive, esto que te estoy diciendo, ahorita en el mundo hay muchas personas que están conscientes que uno tiene que tener alguien que te acompañe. No alguien que te hable bonito y la siguiente semana, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No hiciste? Bueno, vamos a volverlo a hacer. Bueno, vamos a otra vez otra semana. El proceso tiene que ver con el acompañamiento y decirte qué tienes que hacer, porque el mentor puede ayudar en soluciones. El coach simplemente estimula preguntas y da información y te pone a reflexionar. Pero el mentor es aquel que te acompaña. Y ahí está el secreto. Está bien, oye, qué interesante. Bueno, amigos, como ven, esto es fascinante, esta área que trabaja Carlos, y quería invitarte entonces a que nos digas cómo te pueden comunicar, cómo se pueden comunicar contigo, Carlos, para que aquellas personas interesadas en conocer más en detalle tu oferta de servicios profesionales en materia de mentoría de este tipo puedan contactarte. Tú Bueno, me... Ujú. yo estoy en las redes sociales, Carlos Pina Grau, en todas, Carlos Pina Grau, Arroba y Carlos Pina Grau, así. sí, en todas las redes, Ok. en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes, en LinkedIn. Y la manera quizá a veces más directa es por mi WhatsApp, ¿no? Que es Ujú, más 1-954 ujú. 495 1809, y basado en eso la persona va a poder contactarme. Pero hay una oferta ahorita muy interesante porque hay un tema que tú y yo hemos hablado mucho, que es el siguiente. Para yo poder inspirar confianza, tengo que hacer una oferta irresistible, ¿no? Para que la persona me contacte, ¿no? Entonces yo estoy Ajá. ofreciendo una aplicación que se llama Autoconocimiento, que se llama Descubre tu Esencia, que cuesta $9 con 99 centavos. Ajá. Ahí la persona va a ver un libro de autoconocimiento, un audiolibro de autoconocimiento, la plataforma día, una visualización de introspección y una sesión de mentoría de 1 hora. Esto Oye, lo estoy bastante haciendo económico, ¿no? por eso, es que más que vender El algo libro por... solo vendería, tomaría ese precio, ¿no? El libro solamente. Claro, lo que pasa es que lo que yo quiero es inspirar confianza. Y si la persona ve que en esa sesión de 1 hora puede lograr algo que sea interesante, va a haber la confianza, y yo tengo otros programas que van en una etapa evolutiva. Pero yo creo que ofrecer algo donde la gente no te conoce, sobre todo cuando uno no tiene la visibilidad que tiene mucha gente con millones de personas, que la gente a veces entra, porque de 1 millón entran 100 personas y bueno, tienes un ingreso interesante, pero no los que no tenemos tantos seguidores, tenemos una situación que no somos reconocidos. Entonces, mi intención en esto es como una investigación de mercado, de que la Ajá. persona cuando entre va a ver lo que está ahí y le va a gustar y me va a recomendar a otras personas por el costo. Una inversión de $10, vamos a decirlo redondeado, Ya, $10 te comes una hamburguesa y tal, y lo tienes. Esto es una sesión que puede durar 1 hora y tienes 30 días en la herramienta para poder utilizarla ya. en esto que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y espero seguir compartiendo contigo esta y otras salas ahí en Clubhouse. Y seguimos en contacto. Él está físicamente en la ciudad de Houston, ¿no? En Texas. Exactamente, en la ciudad de Houston, Sí, Texas. o sea, que aquellas personas que quieran, digamos, un contacto ya más personal, él podría atenderlos allá en Houston. Bueno, Por amigos, supuesto. muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que me han dado de estar con este gran amigo, Carlos, y que él les explicara de su propia voz en los servicios que él presta de mentoría personalizada
a través de sus metodologías de trabajo que le proveen a ustedes una estructura de trabajo. Yo, de todo lo que la síntesis que entendí, claro que tú le das a la gente un mapa, una estructura, un GPS, como tú lo describes, que le permite mantener una cierta disciplina de mejoría, ¿no? A diferencia de andar del timbo al tambo de una conferencia u otra, ¿no? Sí, y Bueno, lo otro amigo, interesante es que en esa estructura yo te enseño, porque esa estructura la vas a manejar por el resto de tu vida y no solamente con un producto o un proyecto que tengas, te va a servir en cualquier parte de tu vida y te va a servir para ayudar a tu familia, a tus hijos, a que tengan estas herramientas mientras más temprano mejor. qué bueno. Bueno, amigos, muchísimas gracias a ustedes. Hasta un próximo episodio en esta serie de entrevistas a personas que me parecen que son importantes que ustedes las conozcan. Y muchas gracias a ustedes por su sintonía. Suscríbanse a este canal y seguiremos entonces en otros episodios trayéndoles personalidades de gran interés. Muchas Muchas gracias. gracias y hasta otra oportunidad. Y gracias a ti, Carlos, por todo. Gracias a ti también, José Antonio. Chao. Chao.